En el presente video vamos a explicar el proceso de mediación del modelo circular narrativo de Sarah Koch. Este proceso está dividido en 4 etapas. La prerreunión. En la prerreunión, un secretario informa a las partes sobre el proceso en el que están a punto de participar, haciéndole ver los beneficios del mismo, algo que es muy indispensable ya que muchas de las personas no están familiarizadas con este tipo de procesos. Esta información se la debe presentar por separado a cada una de las partes. Las partes firman un acuerdo de confidencialidad y dan su autorización para ser videograbados. Una vez terminado el proceso, estas grabaciones deben ser destruidas, porque lo que se dice allí en el proceso durante la mediación es secreto y no debe filtrarse la información al juez ni a la prensa. No forman parte de prueba en un proceso legal. En este encuentro también se fijan los honorarios que van a recibir los mediadores y se notifica a las partes del valor acordado, la forma de pago. La reunión pública o conjunta es la primera etapa. En esta etapa se reúnen todas las personas que tienen que ver con el conflicto en una misma habitación, ellos y los mediadores. En esta reunión vamos a establecer las reglas que se seguirán en el proceso de mediación. El mediador debe informar sobre los beneficios de la mediación, de los cuales el mediador está plenamente convencido, por lo que consciente o inconscientemente crea un ambiente de esperanza para que las partes puedan resolver su disputa. Por ejemplo, podemos, una vez ingresado en la sala, decir esta frase: estamos aquí reunidos, señores, porque entiendo que algunos de ustedes están teniendo dificultades y por lo tanto todo este grupo tiene un problema. Al decir esto, se marca la circularidad y la interdependencia. Todo el grupo incluido tiene un problema. Se hace dar a entender de que ellos tienen un problema y que es necesario que ellos participen y colaboren para la solución del mismo. Estas frases apuntan a 3 objetivos. Definir el contexto como compartido. Si uno tiene un problema, todos tienen un problema. Eso crea la circularidad. Protagonismo de las partes. La tarea de resolver el problema es de las partes. 3. Resolver el problema, no todo el conflicto. Luego se definen las reglas y se aclara la confidencialidad, que es muy importante, que el mediador no puede ser llamado a juicio como testigo, que todos tienen la misma oportunidad de hablar en privado y luego en público. Que todo lo que se hable, tanto en las reuniones privadas, no se comunicará a la otra parte, salvo que ésta haya pedido específicamente. Que en las reuniones públicas hablarán por turno y que no se permitirá interrupciones entre las partes. Eso hay que respetar el momento en que está interviniendo alguna de las partes. Que si la situación se torna insostenible, cualquiera puede retirarse cuando quiera, incluso el mediador. Y en ese momento se termina el proceso. Reunión privada o individual. Las reuniones individuales comienzan con la persona que pidió la mediación o quien salió favorecida en el sorteo si no lograron un acuerdo. ¿Cuál es el problema por el cual se contactó con el programa de mediación? Al hacer esta pregunta, las partes se comprometen a analizar cuál es el problema en concreto por el cual ellos han recurrido a una mediación.
Se escuchas a las partes de la misma forma como se escucha a la primera, se tienen que escuchar a la segunda. El mediador apunta, aparte también se está apoyando con el video que está grabando para poder desarrollar más adelante una historia alternativa de los sucesos que cada parte puede contarle de una manera o de otra, separando las palabras claves, que es muy importante también. Las historias que narran las partes sobre el conflicto suelen ser muy diferentes, es lo que dice el texto, lo cual no significa que una sea verdadera o la otra falsa, como lo expliqué. Lo que se evidencia es que cada parte construya una historia desde una perspectiva diferente. Cada parte empieza la historia en un momento de su vida, el cual existe la posibilidad de verse positivamente y hacer ver el otro de una forma negativa. Siempre una parte va a creer tener la razón y la otra de igual manera. Y en ese punto es que tenemos que nosotros preguntarle en la entrevista individual qué hubiera pasado si fuera sido de otra manera, antes del suceso. Que ellos también se involucren en el sentimiento o en las perspectivas que tiene el otro, para que ellos puedan comprender y dar la circularidad del tema. En las palabras, en las historias, hay palabras que se transforman en palabras clave y generalmente son palabras con mucha carga afectiva. A veces ambas partes utilizan la misma palabra, pero como especie de sinónimo. Y estas palabras son las que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestra historia alternativa. Es importante que cada parte defina claramente el problema y para esto el mediador debe hacer las preguntas que sean claras y directas. Por ejemplo, si alguien ha tenido maltrato por la otra parte, se le debe de preguntar cuándo, cuántas veces, dónde y cómo se dio la situación. Preguntas que clarifiquen el problema. El tema de los derechos también se puede tomar en los relatos de las partes, porque una parte podría decir, pero yo tengo el derecho a, él no tiene derecho de. Y ese tema de los derechos en un proceso de mediación debe quedar fuera, ya que es un tema propio de los tribunales y no está usted en un tribunal. Las partes tienen que entender que el proceso de mediación es para evitar llegar a esa instancia judicial, que se resuelva y así evitar carga procesal en los juzgados. El siguiente paso es preguntar por las soluciones que ellos intentaron, que obviamente no funcionaron y posiblemente agravaron el problema. Esto ayuda a saber cómo se construyó el problema, qué camino es el que no debe tomar el equipo de mediación. En esta etapa del encuentro, cada parte ha tenido la oportunidad, además, de contar su historia en un nuevo contexto y definir el problema, expresarles cuáles son sus objetivos, pensar y expresar sus aportes y contribuciones para la solución del problema. El mediador también ha logrado crear circularidad, que es lo importante de esta técnica, transformando las quejas de las partes en pedidos con preguntas de este tipo. ¿Qué ha hecho ante usted para resolver el conflicto? ¿Qué recursos supone usted que la otra parte tiene? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cuáles crees que son las de la otra parte? Da la circularidad del tema. ¿Cuáles son sus pedidos y cuáles crees que son las de la otra parte? Muy interesante. Así cada parte puede entender que lo que quiere está conectado con lo que quiere la otra parte, que son independientes. Esto logra el reconocimiento del coprotagonismo.
El mediador debe de tener una actitud de interés, que se vea involucrado en la situación, con una atención comprometida. Esto es no solo escuchar lo que dicen, sino observar sus gestos, movimientos, postura, que es parte de la comunicación analógica. La tercera etapa es la reunión interna o del equipo. En esta etapa, nosotros los mediadores reflexionamos acerca de las historias contadas. Se reflexiona sobre las historias, si son abiertas o cerradas, y de ser cerradas, cómo hacer para flexibilizarlas. Los personajes, los temas valiosos en los cuales se apoyan esas palabras clave, como en el caso del maltrato. Las partes también se posicionan. Uno tiene que reflexionar sobre la posición de las partes, atribución y las intenciones que tienen las partes y cómo se interrelacionan. También debemos reflexionar sobre el sistema de mediación, cómo reaccionó cada parte con el equipo, con los mediadores en los encuentros. De esta manera vamos a construir una historia alternativa basada en todas las reflexiones que realiza el mediador sobre lo captado en las sesiones. Y por último, la cuarta etapa es la reunión pública o conjunta. En esta etapa, al igual que en la primera, se reúnen todas las partes con el mediador en el mismo lugar. Los pasos a seguir son narrar una historia alternativa. Al narrar la historia alternativa, se les hablará a las partes a partir de la nueva narrativa. No debemos preguntarles si están de acuerdo o no. Por ejemplo, uno puede decir: ahora se ha llegado a comprender el problema que están teniendo, y lo que se comprende es en función de sus historias. No obligamos a las partes a que lleguen a la solución. Son ellas mismas quienes han llegado a una solución por medio de nuestra técnica, que esta es la circular narrativa. La construcción del acuerdo. Luego de narrar la historia alternativa, el mediador debe esperar que las partes comiencen a interactuar, y de demorarse o no darse enseguida, tenemos que tener paciencia, ya que las partes están asimilando la nueva perspectiva, los cambios que ellos han hecho de manera psicológica, para que ellos puedan entender que no estaban actuando y no estaban pensando de la manera correcta. Es un proceso lento, pero finalmente se va a dar convencidos de que se llegó a un punto de mediación, a un acuerdo. Es muy probable que las partes comiencen a pensar en las disputas de forma distinta y también empiecen a dar opiniones de la resolución de la misma. Es lo que trataba de explicar. Y en ese momento se debe aprovechar para hablarles de las semejanzas y diferencias que tienen en cuanto a recursos, necesidades, objetivos, y identificar las áreas conflictivas que estaban impidiendo llegar a ese acuerdo. Porque recordemos que ellos ya intentaron, pero no pudieron. Por eso han recurrido a un profesional para que les ayude en el proceso por medio de esta técnica circular narrativa. Ya para concluir, se escribe el acuerdo. Algunos mediadores lo hacen verbalmente con las partes, otros los hacen redactándolos junto con las partes.
que es lo más conveniente para que ellos se sientan incluidos en este proceso, y levantar el acta donde donde están los acuerdos que ellos han tenido y cómo se ha solucionado este conflicto. Cuando ya está escrito el acuerdo, es firmado por las partes y el mediador. Es importante que esté redactado de forma que las partes queden legitimadas, estén ambas en posicionamientos positivos, el texto sea claro y que se indiquen las conductas a realizar, que sean fácilmente observables. Con esto hemos concluido las etapas del proceso de mediación de circular narrativa de SARA-COP. Tenemos entonces la prereunión, la reunión pública, la reunión individual, la reunión interna del equipo y la reunión pública o conjunta. Muchas gracias.